Bueno, quedamos en lo que era la prevención de biopelectasia, ¿no? Bueno, y otra cuestión a tener en cuenta, ¿sí?, es el manejo adecuado de lo que son los líquidos, ¿sí?, que se administran. Porque un exceso de volumen de líquidos administrados va a evitar, no, si nosotros administramos líquido de manera excesiva, ¿sí?, podemos llegar a producir un edema pulmonar, ¿sí? La insuficiencia respiratoria, ¿sí?, se presenta en cirugías mayores, como por ejemplo cirugías de tórax o lo que es la parte alta del abdomen. Y un sujeto de atención puede presentar insuficiencia respiratoria tardía, ¿sí? Si bien es un episodio interrecurrente, ¿sí?, como lo que es la embolia pulmonar, ¿sí?, o distensión abdominal, o lo que son las sobredosis de opioides, ¿sí?, pueden provocar una insuficiencia respiratoria, ¿sí? La insuficiencia respiratoria se manifiesta por taquipnea, ¿sí?, cuando hay, o sea, la frecuencia respiratoria puede llegar a 30, incluso superar, ¿sí? Incluso también se puede verificar lo que es la insuficiencia respiratoria dentro de unos análisis de gasometría arterial, ¿sí?, donde vamos a poder observar, ¿sí?, un aumento de las concentraciones, ¿sí?, de lo que es la presión de dióxido de carbono y una disminución de lo que es la, la presión parcial de oxígeno, ¿sí? ¿Saben cuál es el valor normal de la presión de dióxido de carbono? ¿Sí o no? No, profe, no me acuerdo. Eso lo vimos creo que en una parte de oxigenoterapia. ¿Es lo de la saturación, profe? No. La saturación, ¿cuáles son los valores de la saturación? Los valores normales. De Arriba de 95 a 100. 90. ¿Cómo? De 95 a 100. De 95 a 100. Menor de 95 ya hay dificultad. Bueno, cuando nosotros verificamos, que esto después lo van a ver también, lo que son los resultados de una gasometría arterial, ¿sí?, vamos a ver diferentes valores. Entre esos va a estar la presión parcial de oxígeno, la de dióxido de carbono, la saturación de oxígeno, el bicarbonato y el pH, ¿sí? El pH sí lo habrán visto en diferentes asignaturas, así que ¿cuál es el valor normal del pH? 7. ¿Quién da más? En 7,35. ¿Ah? 7,45 creo, más o menos. El pH, los valores normales, es de 7,35 a 7,45. Si tenemos una disminución de estos valores, ¿qué se considera? Alcalino. Y si es mayor es ácido. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. No, al revés. Por debajo de 7,35 es ácido y por encima de 7,45 es alcalino, ¿sí? La presión arterial de oxígeno, ¿cuánto es? 120 de 60. ¿Cómo?
120/60. No, eso es la tensión arterial. La presión de oxígeno es de 80 a 100 milímetros de mercurio, ¿sí? Y lo que es la presión de dióxido de carbono, ¿sí? Es de 35 a 45 milímetros de mercurio, ¿sí? La saturación es, o sea, se considera normal cuando el sujeto de atención presenta los valores entre el 95 al 100%, ¿sí? Y el bicarbonato, ¿sí? Se considera normal cuando presenta valores dentro de lo que es 22 a 26 miliequivalentes por litro. ¿Sí? ¿Se entendió? Bueno. Respecto al manejo de los líquidos, ¿sí? Hay unas cuestiones que deben considerarse, que es la necesidad de mantenimiento con respecto a lo que es mantener la volemia dentro de parámetros normales, ¿sí? Va a haber un aumento en los requerimientos cuando el sujeto de atención presente fiebre o en quemaduras grandes, ¿sí? Cuando haya un aumento en lo que es pérdidas por drenajes, ¿sí? O va a haber también un aumento cuando hay requerimientos por edema tisular, ¿sí? Respecto a lo que es la parte digestiva, ¿sí? Lo que es posoperatorio, ¿sí? Hay que tener en cuenta el uso de la sonda nasogástrica, ¿sí? Si esa sonda nasogástrica puede ser sonda nasogástrica o sonda K108. ¿Qué diferencia hay entre ambas? Profe, ¿puede repetir? ¿Sonda nasogástrica ahí? Sonda nasogástrica o sonda K108. La nasogástrica es que va por la nariz y atraviesa, hola, Sí, sí, escucho. que va por la nariz, la nasogástrica, hacia el estómago puede ser, Sí. y la otra no tengo idea. ¿Alguien sabe? Si no, se los explico. Bueno, la diferencia entre la sonda nasogástrica y la sonda K108, ¿sí? Es que la sonda nasogástrica se utiliza, tiene diferentes indicaciones, ¿sí? No es una sonda que se utiliza para, no está indicada para alimentación, es una sonda nasogástrica que se utiliza sobre todo para evacuar, ¿sí? Lo que es la cámara gástrica, ¿sí? Y se utiliza desde, o sea, se coloca por la nariz, ¿sí? Y llega hasta lo que es el estómago, ¿sí? Es de, eh, el material es de PVC, ¿sí? Tiene diferentes calibres, dependiendo la utilización, la indicación, ¿sí? Para qué va a ser utilizado. Y la K108 es una sonda, ¿sí? Que tiene en su interior, ¿sí? Una especie de catéter de alambre, ¿sí? Y en la parte distal, ¿sí? Cuenta con unas bolitas de acero, ¿sí? Esta también se coloca por la nariz, ¿sí? Y atraviesa la primera parte del intestino delgado, ¿sí? Eh, es decir, que esta sonda es una sonda transpilórica, ¿sí? Y se utiliza para alimentación enteral, ¿sí? Respecto a este tipo de sonda, ¿la técnica la saben de colocación de sonda nasogástrica? No, ¿No?
Yo lo viví solamente con mi hija que estuvo en Neo, que tuvo sonda nasogástrica y tuvo nutriciones parenterales por la terapia intensiva que estuvo en Neo. Lo único que me acuerdo es eso, o sea, de que ella estuvo ahí que sí tuvo la sonda nasogástrica. Bueno, Profe, la nasogástrica no es para alimentación parenteral y la K108 es para alimentación enteral. no. Tanto la nasogástrica como la K108 es enteral, ¿sí? La nutrición parenteral, ¿sí? Es una nutrición, ¿sí? Que va por un acceso venoso central, ¿sí? Las diferentes formas en que se administra la alimentación, tanto la preparación y la administración, ¿sí? Son diferentes tanto en enteral como parenteral. En lo que es enteral no necesita de una técnica estéril, a diferencia de lo que es la parenteral, ¿sí? La forma de administrar tanto la sonda nasogástrica como la K108, ¿sí? Lo que se hace es medir desde la punta de la nariz hasta lo que es el pabellón auricular, ¿sí? Siempre con la sonda, ¿no? Y del pabellón auricular hasta lo que es el apéndice sifoide, ¿sí? Entonces se hace una marca en lo que es la sonda, ¿sí? Y se empieza a introducir, ¿sí? Hasta llegar a esa marca. ¿Cómo verificamos si está bien colocada la sonda nasogástrica? La K108 es la sonda nasogástrica, una vez que nosotros llegamos hasta la marca que habíamos realizado, ¿sí? Se coloca, o sea, es decir, se pega, ¿sí? En lo que es la nariz para evitar que se desplace, ¿sí? Y lo que se hace es auscultar, ¿sí? En lo que es debajo del apéndice sifoide, y lo que se hace en ese momento es agarrar una jeringa de 20 mililitros o una jeringa Tumey, ¿sí? Y lo que se hace es introducir aire, ¿sí? Y nosotros vamos a poner el estetoscopio, ¿sí? Por debajo del apéndice sifoide, y vamos a poder verificar, escuchar en realidad, ¿sí? Si hay una entrada de aire, ¿sí? Y lo que es la K108, ¿sí? Para verificar si está en la posición correcta, ¿sí? Se hace una placa de tórax, ¿sí? Vieron que yo le dije que tiene una especie de catéter, ese catéter se llama mandril, ¿sí? Es un mandril de tipo de alambre, ¿sí? Y que en la zona distal tenía esos bolitas de acero, ¿sí? En la placa de tórax, ¿sí? Va a aparecer el recorrido, ¿sí? por este mandril, ¿sí? Y se va a poder observar en la placa de tórax esas bolitas de acero, ¿sí? Para ver en la posición que se encuentra, ¿sí? La sonda. ¿Se entendió? Bueno. Después les voy a mandar el link de un video para que vean bien cómo es la técnica de la colocación de la sonda nasogástrica en zona de Está bueno, profe, como lo explica usted, estaría mucho mejor estas cosas, verlas con prácticas, Sí, que a veces totalmente. de forma teórica cuesta un montón, porque cuesta un montón, más aprenderse los nombres, aprender todas esas cosas. Es que a mí también me resulta difícil imaginarme una sonda nasogástrica, a diferencia de que si estaríamos en algún, o sea, de manera presencial, es mucho más fácil, ¿sí? Bueno, también otra de las cuestiones a nivel digestivo que hay que tener en cuenta, ¿sí? El tema del ayuno, ¿sí? Obviamente que esto sujeta atención al estar en ayuno en el preoperatorio, ¿sí? Cuando salen de cirugía, ¿sí? Salen con sed, con la boca seca, ¿sí? Y obviamente que no pueden, ¿sí? Ingerir ningún tipo de líquidos, pero sí lo que se hace es humedecer con una gasa, con agua, ¿sí? Humedecer lo que es la mucosa de la boca, ¿sí?
Otra cuestión también a tener en cuenta va a ser, dependiendo si tiene el sujeto de atención, gastrostomía, yoyonostomía, ¿sí? Se verifica, o sea, se tiene especial atención durante las primeras 24 horas. Y por último, otra de las cuestiones a tener en cuenta es el tratamiento del dolor, ¿sí? Que esto van a tener, el dolor va a depender no solamente por el umbral de dolor del sujeto de atención, sino otros factores que van a intervenir por este dolor, va a ser el tema de la duración de la cirugía, ¿sí? El grado de traumatismo quirúrgico, el tipo de incisión, ¿sí? Y la magnitud, ¿sí? Para eso, ¿sí? Para el tratamiento del dolor, ¿sí? Se colocan, o sea, se administran opioides parenterales, AINES, ¿sí? Que son los antiinflamatorios de esteroides, y otros coadyuvantes que son otros coadyuvantes opioides. ¿Alguna duda? No, profe. ¿No? No, profe. Bueno, creo que con eso terminaríamos lo que son otra de las cuestiones a tener en cuenta es el tema de la seguridad del paciente, ¿sí? Porque el sujeto de atención puede venir dolorido, puede venir, ¿sí? Con un nivel de conciencia alterado, incluso somnoliento, ¿sí? Entonces nosotros lo que debemos hacer es Resguardarlo. mantener la seguridad del paciente. ¿Y de qué manera? Elevando no me sale. Las barandas. Las Las barandas. barandas, disculpen. No me salía la Puede palabra. pasar como contó Estefanía, profe, cuando ella salió de quirófano, que el sujeto de atención que tenía al lado se despertó alterado y se quería levantar. Claro. Muchas veces los sujetos de atención se quieren levantar o no saben dónde están y se quieren rotar, ¿sí? Y al rotarse, ¿sí? Puede llegar a caerse de la cama. Y eso implica desde algún tipo de lesión, ¿sí? Que se desplace, ¿sí? O incluso que se le salga algún drenaje, ¿sí? Que se golpee el, el lugar donde tuvo la intervención quirúrgica, ¿sí? Incluso que se golpee la cabeza, eso va a implica también que el sujeto de atención se le realice algún estudio complementario, ¿sí? Para ver si sufrió algún traumatismo o no, ¿sí? También evaluar el tema de los drenajes, más que nada por el tema de las hemorragias, ¿sí? Hay diferentes, la hemorragia se divide como primaria, intermedia o secundaria, ¿sí? La hemorragia primaria se produce durante la cirugía, la intermedia se produce en las primeras horas después de la cirugía, y la secundaria sí puede presentarse un tiempo después de la cirugía si una sutura se desliza porque un vaso sanguíneo como que no se anudó de forma segura, ¿sí? Ay, profe, ¿lo repite, por favor? Sí, espéreme un segundo. Espéreme. Profe, ¿usted está tomando algo para el resfrío? Pues está súper congestionado. Tuve que silenciar el micrófono. Ahí está. ¿Está tomando algo para el resfrío? Sí, sí, sí. No, aparte estoy con spray nasal, así que... Pero cada vez peor. Encima sigo hablando y como respiro por la boca, se me seca la boca y tengo que estar con el mate, con el agua, porque se me seca Es todo. horrible. Es re feo cuando se tapa la nariz. Sí. Bueno, ¿qué me decían que repita los diferentes... Lo de los diferentes tipos de hemorragia. La clasificación de las hemorragias se divide
se clasifican en primaria, intermedia y secundaria. ¿Sí? La hemorragia primaria, ¿sí?, es una hemorragia que se produce durante la cirugía. La intermedia se puede presentar en las primeras horas posterior a la cirugía, y la secundaria puede presentarse un tiempo después de la cirugía, sobre todo si una sutura se desliza porque un vaso sanguíneo no se anudó de forma segura, o porque se infectó, o porque se erosionó por un tubo de drenaje. ¿Sí? La cirugía también puede ser evidente o oculta, ¿sí? Es decir, evidente, la hemorragia es superficial y puede visibilizarse, ¿sí? Y oculta es porque la hemorragia se produce en una cavidad corporal y no puede verse. ¿Sí? La oculta sería cuando es, por ejemplo, una hemorragia interna. ¿Cómo? La oculta sería cuando es una hemorragia interna. Claro. O sea, es decir, el sujeto de atención puede presentar signos de hemorragia, es decir, piel fría, sudorosa, pálida, ¿sí? Una disminución de la tensión arterial, un aumento de la frecuencia cardíaca, ¿sí? Pero no tiene, o sea, no hay, los drenajes por ahí no se observa una hemorragia, ¿sí? Y está produciendo una hemorragia interna. ¿Sí? Sí. Bueno, dependiendo también del tipo de cirugía, ¿sí? Lo que se trata de hacer es como incentivar lo que es la movilización de manera inmediata, ¿no? Pero esto va a depender, por eso, del tipo de cirugía, ¿sí? Y del tipo de, o sea, y bien el sitio donde se produjo la cirugía. Con respecto a las heridas, ¿sí? Hay diferentes tipos de cicatrización, ¿sí? Por primera intención, por segunda y por tercera, ¿sí? Por primera intención es un proceso de cicatrización donde, o sea, los márgenes de la herida, es decir, los bordes de la herida se aproximan por las técnicas quirúrgicas, es decir, con una sutura, ¿sí? Estos bordes van a quedar aproximados, ¿sí? Y se restaura lo que es la continuidad tegumentaria o sea, sin granulación, ¿sí? Lo que es cicatrización por segunda, ¿sí? Los bordes de la herida no se aproximan por los medios quirúrgicos. Es decir, que por más que esté suturado, ¿sí? No quedan unidos, ¿sí? Y esta continuidad tegumentaria, es decir, la continuidad de la piel, se restaura por el proceso conocido como granulación, ¿sí? Y lo que es la cicatrización por Perdón, ¿por qué no escuché? ¿Por qué proceso? de granulación. Gracias. Gracias. Y después hay otro, la cicatrización por tercera intención, ¿sí? En este proceso, la aproximación quirúrgica, es decir, los bordes de la herida, se retrasa, ¿sí? Entonces la continuidad tegumentaria se restaura mediante la aposición de áreas de granulación. En estos casos lo que se hace es retirar la sutura, ¿sí? Y por eso es que se dice por tercera intención, porque no se puede volver a suturar, ¿sí? Uno de los posibles riesgos, ¿sí?, de lo que es las heridas, ¿sí?, es la descisencia, ¿sí? Es decir, esta descisencia, ¿sí?, es la separación parcial o completa, ¿sí?, de los bordes de la herida, ¿sí? Y otro de los riesgos que pueden llegar a suceder es la evisceración, ¿sí? Es decir, que
¿Cómo dijo, profe, el nombre? Evisceración. La evisceración es cuando, ¿sí?, hay una protrusión, ¿sí?, de los órganos a través de la incisión quirúrgica. Eso es uno de los riesgos que puede llegar a padecer el sujeto de atención, ¿sí? ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Alguna duda? Bueno, con eso finalizamos lo que es los cuidados perioperatorios, ¿sí? Es un montonazo, obviamente que es todo nuevo para ustedes, es mucha información, ¿sí? Veo a Mariana Rojas que se está durmiendo. Bueno, lo que vamos a hacer ahora va a ser una guía de Profe, lectura. quedan 7 minutos. Sí. Bueno, nos desconectamos y nos volvemos a conectar, ¿sí? Bueno.